Gracias a Dios por esta oportunidad magnífica que tenemos de estar en nuestro culto dominical, participando de cosas tan bonitas, tan gratificantes, tan edificantes. Hoy nosotros estamos seguros de que como iglesia Dios nos estableció para hacer bendición, para hacer la oportunidad de mucha gente, para que muchos le puedan conocer. Qué bueno el espíritu de nuestras canciones, mostrando esa faceta, productiva a nivel social que tiene la iglesia, porque desde el perdón de los pecados hasta la solución de los problemas cotidianos de la gente en este mundo, la iglesia es el poderoso recurso de Dios, porque por medio de ella Dios se está expresando y quiere manifestar sus verdaderas soluciones a través de la vida de los creyentes, a través de la existencia comunitaria. El himno Evangelio Eficaz dice: para destruir toda obra del mal e irradiar luz en oscuridad, para rescatar al hombre del pecar, es Jesús la respuesta eficaz. Para proclamar al pobre libertad, nueva vida al que está en ansiedad, para aquel que llora hay consolación, es Jesús la respuesta eficaz. Fíjense que la iglesia es respuesta, la iglesia es solución. En el himno es su iglesia, decíamos en la segunda estrofa, qué bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Esa es la idea de la iglesia. El otro himno dice: Santo Dios, tengo el honor de ser de ti, y mi meta es ser un foco de tu amor y de tu poder. Reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Y a través de la iglesia para todo el mundo. Así que, comprometidos como estamos con el bienestar de tanta gente en el mundo que requiere la intervención de Dios, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que nos hable a través de la palabra en estas enseñanzas en donde estamos descubriendo el verdadero impacto, el verdadero poder de la sangre de Jesucristo, las cosas que el poder de la sangre de Jesucristo hace y por las cuales Dios establece un poderoso programa de salvación. Oremos todos. Padre eterno, gracias por todas las cosas que nos concedes, porque podemos creer en ti, porque podemos confiar en tu verdad, porque podemos recibir de ti toda la fuerza de tu palabra, Señor, afectando nuestras vidas para orientarnos de manera eficaz y ubicar nuestro ser, Señor, en ese ambiente especial donde el poder de la sangre de Jesucristo produzca efectos salvadores en nosotros y en el mundo. Ayúdanos, Señor, háblanos por tu palabra, exprésate de manera clara, Señor, produce en nosotros esa disposición hacia las razones correctas, hacia la orientación objetiva de la vida. Señor, ayúdanos a
tomar posiciones acorde con la verdad revelada. Ayúdanos a ser personas comprometidas con la obediencia a ti. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Estamos entendiendo el poder verdadero de la sangre de Jesucristo. Y podemos decir de entrada en este mensaje que el poder de la sangre de Jesucristo le da validez a un nuevo pacto de Dios con los hombres y hace obsoleto el viejo. Ya. En el texto de Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 13, dice, finalizando el capítulo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, Dios vio que hay un pacto que no es eficaz, que no es bueno, que no es lo más conveniente, y decide de antemano, porque lo decidió con antelación, a establecer un pacto nuevo con los seres humanos. Aclaremos algunas ideas. El término pacto, que nosotros lo manejamos también con la expresión testamento, aunque en nuestro idioma las dos expresiones no son idénticas, pero la idea al traducirlo es la misma. En el caso de la Biblia, nosotros hablamos del antiguo pacto, el nuevo pacto, hablamos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de pacto, usamos ese término, entendemos que en la Biblia esa expresión se usa para referirse a vínculos especiales que establece Dios con seres humanos en la forma de un documento en el que Dios se compromete con esas personas a asumir algún tipo de responsabilidad con ellos. Por ejemplo, protección. Dios dice, bueno, yo me comprometo a protegerlos, ¿ya? Y ellos asumen responsabilidades delante de Dios, comúnmente a reconocerlo como único y rendirle un culto exclusivo que incluye la obediencia. Piensen ustedes que cuando se lee el Decálogo en Éxodo 20, Dios se les presenta a ellos como el que quiere pactar con ellos y les dice, yo soy Jehová tu Dios y te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces le va mostrando todo lo que él ha venido haciendo por ellos y les dice, bueno, ustedes se me van a comprometer, de modo que ustedes no van a poner delante de mí un Dios ajeno. Fíjense que van viendo el Decálogo y el espíritu del Decálogo es la expresión de un compromiso en el que el Dios que los toma a ellos como su pueblo está esperando de ellos un tipo de actitud, la actitud de sometimiento a Él, y Él les garantiza su protección. El término pacto se usa en la Biblia muchas veces y nosotros leemos en el Antiguo Testamento la idea del pacto con Noé. Si ustedes miran en el capítulo 9 de Génesis, Dios habla de un pacto con Noé, como si Dios se comprometiera con ellos a cumplir algo que les dé seguridad,
que les dé garantía, pero dentro del presupuesto de la disposición de ellos para someterse a Él. A partir del versículo 9 de Génesis 9, dice: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, dice el texto, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Noten que ese es el estilo de Dios, ¿no? Él se compromete. Dios decide comprometerse, esperando que las personas que se vinculan con Él también se comprometan y también asimilen el hecho de la responsabilidad. Si esperan algo de mí, dice Dios, déjenme de esperar de ustedes. Y entonces hagamos un pacto, sellemos una alianza, pongámonos de acuerdo en cosas donde yo me compromete y ustedes se comprometen. Es una idea con gran sentido bíblico. El pacto con Abraham. Miren ustedes en Génesis, en el capítulo 15, Génesis 15, Dios habla de un pacto con Abraham. Y leamos a partir del versículo 18. Dice Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, es decir, desde el Nilo hasta el Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Es decir, yo me comprometo a entregarle a la descendencia tuya, le dice Abraham, esta tierra. Observen entonces que es espacio de compromiso mutuo. Siempre al compromiso de Dios con ellos, Dios les señala principios, normas, mandamientos que establecen la dimensión del compromiso del pueblo o de una comunidad con Él. Finalmente, en el Antiguo Testamento entendemos el pacto con Israel por medio de Moisés. Este último es el que conocemos como el antiguo pacto. Escuchen, es ese pacto que se selló en Sinaí. Tiene que ver con esa experiencia de Israel viniendo de Egipto, llegando al monte Sinaí, donde Dios asume a Israel como su pueblo, e Israel se compromete a reconocer a Dios, a su Dios Jehová, como su Dios, y a cumplir sus mandamientos, que hacían un cuerpo total legal de los israelitas, cuyo texto, según Éxodo,
en el capítulo 24, fue redactado por Moisés, ¿ya? El documento escrito del pacto fue redactado por Moisés. Y entonces Dios elige y se compromete a salvar a Israel. Aparece la ley como compromiso de obediencia de parte del pueblo. A eso se le agregan los ritos consecuentes del pacto. Estas son las ceremonias que ustedes harán para vivir en comunión conmigo, diría Dios. Y se muestran las bendiciones y las maldiciones según se observe o se quebrante el pacto. Vean que es grandioso eso, ¿no? Entender que es un documento que es como si Dios se acercara a la notaría y le dijera a los israelitas, vengan ustedes y sellemos un pacto y que quede registro legal, de que yo me comprometo, pero ustedes también se comprometen. Ustedes se deciden no vivir al capricho de ustedes, sino sometidos al régimen de mis normas, porque el interés que tengo de protegerlo exige de ustedes que se comprometan, que se responsabilicen. Eso es lo que se define como el antiguo pacto. Ahora, usted va a encontrar la idea bien expresada en el libro de Éxodo, cómo Dios habla y establece unas normas. Pero en el capítulo 24 nos detalla bien el proceso que se dio y cómo se comprometió el pueblo de Israel. ¿Ya? Dice Éxodo en el capítulo 24, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Es decir, suben, pero mantienen distancia. Pero Moisés, le dice Dios, solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, noten que ya estaba el texto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Miren cómo se cierra el pacto, cómo se sella la validez del documento con un compromiso definido del pueblo, de la congregación. ¿Ya? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ya? Si ustedes observan bien, Dios le permite la aproximación de una comitiva en representación del pueblo. Ellos se acercan, los sacerdotes,
está Moisés y están los 70 ancianos. Luego le dice Dios a Moisés, ellos se queden allí y tú sube acá, ¿ya? Solo Moisés se acercó, escuchó la voz de Dios, escribió todas las palabras que después transmitió al pueblo, según los versículos 2 y 4. Luego Moisés leyó, como cuando se hace una escritura, y al redactar la escritura, donde se comprometen dos personas o se comprometen dos instituciones, el que redacta la escritura se sienta en medio de ellos y lee todo el contenido de la escritura para que si algo tienen que decir, entonces adviertan las fallas y corrijan. ¿Ya? Leyó el libro del pacto y el pueblo se comprometió a obedecer según el versículo 7. Moisés usa la sangre del sacrificio de paz para rociar el libro como diciendo, esta es señal del pacto. El libro representa a Dios, ¿ya? Y dice que roció el libro y luego roció al pueblo. De modo que los dos bandos quedaron comprometidos en un pacto de sangre. A veces nosotros entendemos la idea de la sangre solamente en la concepción del respaldo que da, como dice el escritor a los hebreos, la muerte del testador para que el testamento tenga validez. Realmente esa idea en hebreos habría necesidad de estudiarla más de fondo porque no queda muy clara. Pero lo que significa la sangre en un pacto es el hecho de que los dos se comprometen a que si fallan, están exponiendo su vida. Eso es un pacto de sangre. Un pacto de sangre es me comprometo a cumplir a riesgo de mi propia vida. ¿Ya? A riesgo de mi propia vida. Un compromiso en el que es como si Dios dijera, si yo les fallo, me tendré que morir yo, diría Dios. De hecho, Dios es la garantía de no falla. Pero si ustedes fallan, están haciendo conmigo un pacto de sangre. Es decir, de por medio hay sangre. Y está diciéndose que están nuestras vidas, la de Dios y la del pueblo, comprometidas enteramente en esta alianza que estamos haciendo. Es decir, aquí usted no puede decir, yo no me di cuenta, porque usted leyó el texto, escuchó la lectura y se da cuenta que el compromiso está claro y usted está diciendo que se compromete. De modo que está firmando un pacto de sangre con Jehová, un pacto de sangre con Dios. ¿Ya? Finalmente, Moisés se va con Dios y permanece 40 días y 40 noches, según el versículo 12 y según el versículo 18, 40 días y 40 noches, simbolismo de una generación representada por 40 años, recibiendo instrucciones y las tablas escritas por Dios. Esto es impresionante, hermanos míos. Las cosas no se hicieron de cualquier manera. ¿Ya? Las cosas se hicieron sesudamente, pensadas con serenidad, y donde la gente entendió en qué se metía, y Dios se esforzó en dejarles claro con qué se comprometía Él, qué garantías tenían con Él. Ese es el antiguo pacto, que se expresa en los textos donde está la ley. La ley es la expresión del escrito bíblico donde está diseminado
el contenido del pacto de Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés. De modo que la mediación del pacto fue Moisés, ¿ya? Moisés en representación de Dios y Moisés en representación del pueblo. Y entiendan que esa responsabilidad hizo que Dios instruyera a Moisés en ese encuentro de muchos días que se simboliza en 40 como un tiempo que gasta el desarrollo de una vida, simbólicamente 40 años, una vida hecha para el pacto, formada para el pacto. Simbólicamente, Moisés desarrolló en el proceso del 40 días, desarrolló una claridad del propósito de Dios, del programa de Dios, del plan de Dios a través del pacto que establecía con Israel, buscando Dios algo en concreto con el pueblo. En este caso entendemos eso de salvarlo, eso de dignificarlo y de convertirlo en su pueblo. El fundamento de este pacto, oigan esto que voy a decir de aquí en adelante, préstenle mucha atención. El fundamento de este pacto es la obediencia para garantizar las bendiciones. Vean, se precisa disposición de obediencia para garantizar las bendiciones. Era una propuesta para la obediencia con promesas. Y por eso nosotros leemos posteriormente el sentido de la obediencia según un gran intérprete de la ley, un maestro de Israel formado a los pies de otro gran maestro, Gamaliel. Estoy hablando de Pablo. Pablo entendió el principio y dijo, el principio de la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué está diciendo? Es, si usted cumple, usted recibe la bendición. Si usted cumple, a usted se le da el cumplimiento de las promesas. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Y cuando estamos mostrando esa condición de de un pacto establecido en función de de que Dios responda positivamente a las peticiones de un pueblo. ¿Se está entendiendo que es una obediencia buscando el premio o la gratificación secundaria? Es decir, obedezca y se le da el premio. Si usted no obedece, no recibe el premio. Y fíjense ustedes que todo el movimiento de Israel en el Antiguo Testamento se da alrededor de ese principio. Yo hago esto y me premian. Si yo hago un ayuno, Dios me premia el ayuno. Si yo hago una actividad ceremonial, Dios me premia el hecho de asistir a las ceremonias religiosas del programa de Israel. Y entonces vamos a las fiestas, que eso tiene un premio. Si yo hago un peregrinaje desde cualquier lugar del mundo y llego a Israel según la ley, eso tiene garantías, eso tiene bendiciones. ¿Por qué? Porque el hacer esas cosas se hace para que Dios premie. No está lejos de la actitud de mucha gente hoy en el cristianismo
malentendiendo el principio, hoy hacen muchas cosas para que Dios los premie. Hay gente que a veces casi a regañadientes va a una escuela dominical o asiste a un culto porque le da miedo que de pronto Dios no lo bendiga. Entonces es como si llegara al culto y le dijera a Dios: Señor, mírame, aquí estoy, he cumplido, llegué, debí llegar a las 10, pero llegué a las 11, pero aquí estoy. Y tú entonces me vas a pagar las promesas convenientes porque yo ya estuve en la iglesia. Fíjese, eso es criterio, ese es el criterio de la ley. Haga las cosas que yo se las premio. Y si ustedes observan bien, se está buscando un premio o una gratificación secundaria. Eso no es primario. ¿Qué es lo primario? Lo primario es la vida. Lo primario es el desarrollo del ser, de la persona. Pero la gente no busca eso. La gente busca lo secundario, una remuneración económica, un buen empleo, unos bienes, unas casas, una casa, un carro, cosas que le pedimos a Dios. Y entonces somos muy obedientes pensando en que si somos obedientes, Dios nos regala lo que Él dice que nos va a regalar. Esa visión, que es el discurso de muchos púlpitos evangélicos hoy, los púlpitos promueven la obediencia, el estar bien con Dios, para que te suceda esto, para que resulte esto más, para que Dios te prospere, para que Dios te haga salir adelante. Todas esas cosas la gente las está buscando. Miren que eso está en el mismo espíritu del antiguo pacto, del viejo pacto. ¿Ya? Y precisamente allí es donde está el gran inconveniente del antiguo pacto. Porque no es un pacto buscando que el pueblo les encontrara sentido a las razones de Dios. Porque el pueblo llegó un momento en que ni le importaba qué razones había de fondo, solo que había que cumplir con eso. Solo que había que hacer las cosas como el mandamiento de Dios establecía, aunque nunca desarrollara una visión de bienestar en razón a las cosas que hiciera obedeciendo a Dios. ¿Ya? No se estaba motivando a las personas a crecer hacia Dios, a entender las cosas como Dios las entendía. El pueblo permanecía ciego, permanecía insensible, de modo que le era fácil encontrarle el atractivo a cosas distintas a las razones de Dios, o de continuar maliciosamente cumpliendo la letra del mandamiento, pero lejos del espíritu que lo sustenta. Oigan lo que estoy diciendo, ¿ya? Cumpliendo la letra del mandamiento, pero sin tomar el sentido de fondo de lo que el mandamiento dice. De allí que Pablo llega a expresar precisamente en la segunda carta a los Corintios, cuando habla de las dos formas de relacionarse con Dios en función de la palabra, ¿ya? Pablo dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, si usted hace las cosas por cumplir simplemente, sin llegar a visualizar el sentido de fondo por la cual Dios
ordena algo y simplemente le dice a Dios, tú mandaste esto y yo lo hice. Mira, me pediste que hiciera eso y yo lo hice. De modo que aquí vengo por mi recompensa. Pablo dice, ese espíritu o esa actitud para cumplir con la letra, para mostrarle a Dios que ellos están cumpliendo al pie de la letra el mandamiento de la ley, sin trascender de ninguna forma a la realidad de la demanda de fondo del mandamiento. Eso es superficial, elemental e infantil. Es una cosa que se queda corta, es una cosa que no llega más allá en el desarrollo de una persona, en el crecimiento de un pueblo. ¿Ya? Eso hizo de Israel un pueblo infantil, que siempre intentó agradar a Dios solamente para que Dios le prodigara sus bienes. Niñitos esperando la recompensa, esperando que Dios les garantizara el bienestar mientras ellos cumplieran lo que Él dice sin que ellos le encontraran alguna validez a lo que Dios dice. Es el niño que hace cosas de adulto por la recompensa que su madre le ha prometido. La mamá le dice, si tú organizas tu cuarto, te voy a dar un helado. Y el niño no está pensando en el orden. El niño no está pensando en que el orden es favorable, el orden es facilitador y estéticamente es atractivo y produce reposo. Él no está pensando en eso. A él le resulta lo mismo los juguetes en el piso que los juguetes metidos en la caja donde los guarda. Pero el helado sí hace la diferencia. ¿Ya? O sea que no es el mandamiento, es el helado. No es el hacer las cosas y encontrar satisfacción en que las cosas se puedan organizar bien. Es hacer las cosas como las haría un adulto para poder estar seguro de que la mamá le cumpla el helado que le ha prometido. Esa visión es de niños. Y si la relación de la mamá con el niño se establece en ese patrón, desde esa visión, en esa limitación de las cosas, de la percepción de la relación, ese niño va a quedarse infantil aunque se vuelva una persona mayor, porque se va a enseñar todo el tiempo de que todo lo que haga lo hace si le garantizan una recompensa. ¿Ya? Y el niño no va a ver, o ese niño o ese adulto niño no va a ver en las cosas que hace la satisfacción de mejorar las condiciones del mundo, las condiciones de la sociedad, las condiciones de las personas para que las personas tengan bienestar, de cumplir con las responsabilidades que la vida le demanda por el gusto de encontrar que los otros reciban beneficio, sino que todo el tiempo va a estar pensando en la gratificación secundaria propia de la visión infantil. Bueno, ¿yo qué me gano con eso? ¿Y allí cómo voy yo? ¿Qué voy a obtener de hacer esto o de hacer aquello? Si en definitiva lo que eso va a producir es bienestar para mucha gente, ¿y yo qué? Fíjese que son visiones muy infantiles. Muy infantiles. Y por eso la ley tiene esa condición tremendamente limitante. Por eso el antiguo pacto se queda corto, porque se establece dentro de un territorio de posibilidades reducidas. ¿Y cuáles son las posibilidades?
hago eso y obtengo beneficio. No hay otra posibilidad. Y esa visión egolátrica, elemental, es infantil. Analice todo el planteamiento de la ley, con excepción de la elaboración de personas desarrolladas como los profetas, hombres de Dios especiales que fueron descubriendo otra dimensión del asunto. Usted se sorprenderá al darse cuenta que la ley no perfeccionó gran cosa. La ley no desarrolló gran cosa. La mentalidad del pueblo lo hizo disciplinado. Pero no porque uno es disciplinado es adulto. ¿Ya? Hay mucha gente muy disciplinada infantil. Hay niños muy disciplinados, pero niños. ¿Ya? La disciplina es muy buena. Pero a eso hay que agregarle el crecimiento, el desarrollo de la vida de las personas, que dé la medida de personas que crecen en la vida. Por eso cuando usted recuerda el contenido del texto de Hebreos 10 que estuvimos estudiando previamente en la lección anterior de este tema del poder de la sangre de Jesucristo, cuando usted recuerda, por ejemplo, lo que dice el texto de Hebreos en el capítulo 10, los versículos del 1 al 4, interpretándolo en la forma como Dios nos permitió interpretarlo, como la incapacidad que tiene este culto de despertar conciencia y de mover al crecimiento, que se descubra el sentido del pecado y la validez de las razones de Dios, y descubrir que el principio o el mandamiento ya es un premio, ya es una bendición. Para eso se necesita crecer hacia la dimensión del adulto. El antiguo pacto está limitado en eso, porque no promueve a la gente para eso, y la gente por eso termina dando vueltas, cometiendo los mismos errores en la vida, buscando las mismas soluciones temporales de su error en el culto, que les alivie la conciencia a través de los sacrificios y las otras cosas que hacían ellos en el tabernáculo o en el templo. Pero no se promovía el crecimiento. Fíjense ustedes que es un pacto que no da la medida para el desarrollo de las personas como Dios quiere que las personas se desarrollen. Al leer ese texto uno va entendiendo el sentido a la luz de esto que estoy diciendo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Explicábamos, si yo sigo siendo elemental, no importa todas las cosas que haga a través del ceremonial religioso para limpiarme de mis errores, siempre voy a volver a caer en los mismos errores. Para librarme de mis pecados, pero al día siguiente voy a cometer los mismos pecados porque mi estructura no me da, porque mi manera de interpretar el principio es tan elemental que yo no veo que el principio sea más que hacer las cosas como Dios pide. El principio es una manera de entender la vida. Es una manera de ampliar el horizonte existencial de cada quien, de modo que la persona a través del principio descubre, ¿ya?, cómo se vive válidamente y cómo se superan niveles de existencia reducidos a prácticas muy elementales. Por eso, a pesar de que se hagan continuamente, no hacen perfectos a los que se acercan. ¿Ya? No tienen ese poder para lograr
a ese objetivo, no tienen esa capacidad para desarrollar a la persona de una manera tal que descubra que es muy tonto cometer los pecados que se cometen, porque la vida se puede entender mejor cuando las razones de Dios van haciendo que nuestra mente se desarrolle y nuestra condición de persona se supere, ¿ya? Ese poder crecer de tal forma que obedecer se dé porque se descubre la manera válida de vivir. Obedecer porque se recibe el espíritu del legislador, de modo que se participa de sus razones, sus poderosas y objetivas razones. Mientras eso no sea así, mientras sea la idea infantil de obedecer para recibir un premio, toda formalidad religiosa es simple sombra de lo real, ¿ya? Dice, la ley es sombra de los bienes venideros. ¿Y en qué consisten los bienes venideros? No se está refiriendo solo a lo que se va a dar en el cielo o en la vida eterna. Se está refiriendo a lo que una persona puede ir alcanzando como resultado de desarrollar su vida hacia las dimensiones espirituales, hacia las dimensiones estructurales del propósito de Dios con los seres humanos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hacia donde creció Jesús. Cuando alguien crece en la dirección en la que creció Jesús, llega a entender las cosas de tal manera que no le ve sentido al pecado. A eso que hacía obstinadamente, a eso en que se metía producto de interpretaciones que tenía, eso ya va perdiendo fuerza porque se va construyendo una disciplina por la claridad, en donde ya ciertas cosas pierden sentido, como lo vemos en Jesús. Jesús no fue un hombre que obedeció para que Dios le diera un premio. Jesús obedeció porque le vio el sentido al mandamiento, y esa es la virtud de la sangre de Jesucristo. Bajo el poder de la sangre de Jesucristo, nosotros vamos encontrando el sentido nuevo a la obediencia. No para que Dios no me castigue o no para que Dios me dé algo, sino porque así estoy descubriendo que tiene sentido la vida. Así estoy descubriendo que hay que vivir para dar la medida de una visión objetiva de la existencia, de modo que cuando eso se va abriendo en mí, voy dándome cuenta que lo que Dios me pide es lo más correcto, válido y lo más agradable que puede haber para el bienestar de mi existencia. Y entonces descubro la manera de vivir a través del principio del mandamiento y voy entendiendo las razones que tuvo Dios para mandarlo. Mientras eso no se dé, entonces nosotros tendremos una religión que es solo sombra de lo que debe ser, una simple representación secundaria de lo que objetivamente debe ser. Y dice el texto, el verdadero cuerpo es el de Cristo. En otras palabras, la realidad es la de la existencia de un hombre a la altura de la madurez de Cristo Jesús. No de un hombre que es un remedo de hombre que le dice a Dios, claro, yo cumplo con eso, yo no sé para qué sirve, pero lo único cierto es que con eso garantizo de que tú me premies, que tú me bendigas. Dios dice, yo no quiero eso. Yo te quiero es maduro. Yo te quiero es claro. Yo te quiero es pensando como yo pienso. Yo te quiero es solvente para entender la vida como yo la entiendo. ¿Ya? Esa otra forma no tiene poder para perfeccionar a los creyentes. No tiene poder para desarrollar conciencia y que les deje ver la vida por encima del pecado.
es una práctica religiosa que no le quita vigencia al pecado. Y por tanto, podemos decir con tristeza que nada de esas cosas pudo librar a las personas del poder del pecado. Fíjese que estoy confirmando lo que dije en la reunión anterior sobre este tema. El nuevo pacto, y aquí aparece entonces ya la visión de lo nuevo. El nuevo pacto es un contraste absoluto con este sistema. Y aquí comienza a tomar cuerpo el poder de la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto ya no es, hagan estas cosas y yo los premio. El nuevo pacto es, lleguen a descubrir la validez de estas cosas, porque eso ya es el premio, porque eso ya es la bendición prometida. Entonces vamos a leer en el estudio que vamos a hacer dentro de 8 días, ese texto de Jeremías, y luego retomado por Hebreos 10, cuando dice, el nuevo pacto es escribir en el corazón de ellos mis leyes. Y vamos a entender en qué consiste eso. ¿Por qué? Porque si no crecemos hacia allá, nuestra religión no nos sirve de nada. Y yo he podido pasar toda la vida aquí en la tierra, obedeciéndole a Dios, cumpliendo todo lo que Dios me manda, y terminar perdido porque nunca le encuentro sentido a las razones de Dios. Y lo que establece el principio del nuevo pacto es, primero, debes encontrarle el sentido a las cosas y después disfrutarás obedecer mi mandamiento. Ese es un contraste y obliga al crecimiento. Cuando nos metamos en eso, entonces entenderemos por qué el viejo pacto quedó obsoleto, ya no sirve. ¿Para qué sirve si no desarrolla a la gente, si no perfecciona nada, si no madura a nadie? Y las personas que maduran tienen que ser producto de que reciben un espíritu de parte de Dios que les deja ver las demandas de Dios para el crecimiento de la persona, que es la demanda de fondo del propósito de Dios. Lo triste de esto es que la mayoría de la gente religiosa solo vive a ese nivel, aunque formalmente nos declaramos cristianos vinculados al nuevo pacto y decimos por la virtud de la sangre de Jesucristo. Como decía antes, solo se vive esperando el premio de Dios, la recompensa. Señor, yo necesito que tú bendigas mis negocios. Por eso estoy viniendo a este culto. Algunos se atreven a ofrecerle ayunos a Dios para que Dios les bendiga los negocios. Se atreven a decirle a Dios, Señor, acéptame este sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Yo me hago un sacrificio para que tú me premies el sacrificio en la visión del antiguo pacto. No dándose cuenta que ante Dios, hoy a la luz del nuevo pacto, esa propuesta es inmoral. ¿Por qué? Porque es como decirle a Dios, yo te pago el servicio que me hagas. Y no entendemos el espíritu de la gracia. Y, hermanos míos, hay muchas cosas así. Fidelidades cristianas por conveniencia. Personas muy legales en el cumplimiento de lo que la Biblia dice, buscando su gratificación. Y eso está bien, desde el punto de vista del antiguo pacto.
Y eso está bien en el espíritu de la enseñanza de Israel antes de Cristo. Pero si una persona se precia de cristiana, tiene que dar el salto, y el salto es de madurez, bajo el poder de la sangre de Jesucristo. Es un salto al crecimiento, un salto a la superación de condiciones de la vida que deben superarse. Espero que esta idea haya quedado clara. Espero que esto los esté orientando. Fíjense que solo les he mencionado lo del antiguo pacto para colocarlos en perspectivas frente al nuevo pacto. Porque, hermanos míos, no entender cómo nos enfrentamos nosotros a la verdad de la Escritura hoy, en la claridad de nuestra relación con Dios, es una cosa muy triste. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos insistiendo en una práctica religiosa ineficaz. Resulta escandaloso que hoy, por ejemplo, hayan grupos religiosos que quieran regresar a la práctica de los sacrificios del Antiguo Testamento. No entendiendo hacia dónde corre el desarrollo del programa de Dios, donde toda la representación expresada en un templo pasa a un segundo plano, donde solo tiene validez ese espacio porque una comunidad se puede encontrar allí y no porque el espacio sea un territorio de elección de parte de Dios privilegiado y superior en relación con las elaboraciones que se hacían en el Antiguo Testamento. Por eso cuando a mí me dicen que los israelitas están pendientes de construir otra vez el templo en Jerusalén, en el lugar donde está la mezquita de los musulmanes, porque es el lugar preciso donde estaba el templo, y que allí, como señal de los tiempos finales, es que van a construir el templo. Yo digo, ¿cómo tiramos hacia atrás interpretaciones bíblicas cuando lo que Dios nos está pidiendo es que visualicemos cosas más grandes? Y lo más grande es que cada día la expresión de las posibilidades de lo de Dios en nosotros se da en la vida de los creyentes, en la experiencia profunda de una práctica espiritual, en donde el creyente crece, donde el creyente se supera, donde el creyente madura, dejando atrás formalidades para poder entender bien lo que Dios quiere, lo que Dios busca, lo que Dios espera de la vida de las personas. Vamos a dejar la idea allí y continuamos dentro de 8 días, pero espero que esto haya quedado claro. Antiguo pacto, insuficiente. ¿Por qué? Porque sostuvo la niñez de un pueblo, nunca promovió la madurez de ellos, los mantuvo en un ritual de figuras representativas y no de realidades en las que el pueblo alcanzara la madurez que Dios esperaba que ellos alcanzaran. Les voy a pedir el favor de que se pongan de pie. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que le damos gracias porque nos abrió este nuevo espacio para darnos la oportunidad de crecimiento que en Cristo la estamos aprovechando magníficamente. Espero que así sea para usted, y si no lo es, espero que comience a hacerlo a partir de esta claridad. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, gracias te damos por todo lo que nos concedes, por la expresión de tu amor y de tu buena voluntad para con la vida de mis hermanos, para con su condición
espiritual, anímica, emocional, en esto del desarrollo de su vida espiritual, en el entendimiento del poder de la sangre de Jesucristo para desarrollarlos a la altura de la propuesta de este nuevo pacto que tú quieres clarificarnos cada día mejor. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos superar prácticas religiosas que nos reducen a la visión de un culto que se quedó en el Antiguo Testamento. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos en un espacio mucho más elaborado, en donde la madurez de Cristo Jesús jalone nuestra existencia y nos tire hacia una madurez cierta, a una madurez válida, a una superación objetiva de las condiciones existenciales nuestras. En el nombre glorioso de Jesucristo, te doy gracias por lo que estás haciendo, por lo que estás obteniendo y lo que estás desarrollando en nosotros. Gracias, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en el nuevo pacto. ¡Ojo! Que estemos reducidos a prácticas del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque o crecemos o nos perdemos, y que Dios nos guarde. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado
salvación.